¿Cuántos evangelios diferentes hay? ¿Cuántos evangelios diferentes hay? Vuelvo a recordarles y vuelvo a decirle para los que se acaban de conectar apenas hace unos momentos que hay personas que creen que existen varios evangelios en la Biblia y contraponen o ponen a pelear, ¿verdad?, lo que Cristo decía con lo que Pablo decía, diciendo que lo que Pablo decía era otro evangelio diferente al que Cristo predicaba, haciendo estas lucha o duelo de poderes, ¿verdad? ¿Quién es más poderoso? ¿Jesús, lo que dijo Jesús o lo que dijo Pablo? ¿A quién le vas a creer? ¿A Jesús o a Pablo? Y empiezan a poner a pelear o a contraponerse a Jesús y a Pablo, cuando ambos, como lo vimos en la clase anterior, están en armonía. Pero vamos a ir un poquito más allá para explicar este tema de cuántos evangelios diferentes. Y creo que el problema radica en no entender qué significa la palabra evangelio. No entender cuál es su significado. De ahí que si usted le pregunta a una persona qué es el evangelio, a lo mejor le dice pues Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si le pregunta a alguien más, quizás a alguien de estas maneras de estudiar o de trazar la escritura, dicen, pues es lo que Cristo decía, que ayudar a los pobres, que guardar los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Y hacen una lista enorme de lo que ellos dicen que es el evangelio. ¿Pero qué es el evangelio? Es lo que vamos a estudiar y tenemos que tener claro qué es evangelio. Si no tenemos claro qué es evangelio, pues muchos dicen, el evangelio es la palabra de Dios. Pero ¿qué de la palabra de Dios es? ¿Qué parte de la palabra de Dios es el evangelio en sí? ¿Toda la escritura, toda la Biblia es el evangelio? ¿O hay algo específico que es el evangelio? Y es lo que tenemos que entender primero para comprender este tipo de temas y no irnos a pensar, es que Cristo aquí dijo evangelio del reino de Dios y acá dijo el evangelio de esto, entonces son evangelios diferentes. No, ¿qué es evangelio? Vamos a ver primeramente qué es la palabra evangelio, ¿ok? Si vamos a nuestra Biblia y vamos al idioma original donde se escribió el Nuevo Testamento, que es en griego koiné, encontraremos que cada ocasión que aparece la palabra evangelio en nuestra Biblia en español, es la palabra evangelion. Este es el diccionario griego-español de Vines, una autoridad del griego, lo define como denotaba originalmente, así lo explica, denotaba originalmente una recompensa por una buena nueva o una buena noticia. Pero más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas o buenas noticias. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Cuando vamos a buscar otras autoridades del griego, como lo es Strong, como lo es Thayers, dicen exactamente, están en armonía. El evangelio es una buena noticia, una buena nueva. ¿Ok? Una buena noticia. Cuando alguien viene y te trae, te tengo una buena noticia. Bueno, eso significaría evangelio, buena noticia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que si evangelio es buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál de todo lo que viene en la Biblia, que obviamente son cosas buenas, lo que viene en la Biblia, qué de todo lo que viene en la Biblia es la buena noticia? ¿Ok? Todos dirían, pues todos son buenas noticias. Sí, pero ¿qué es evangelio? Específicamente de todo eso que viene en la Biblia que es bueno, ¿cuál es la buena noticia? Ok, la buena noticia es que obviamente Cristo vino, el Mesías que se promete en las escrituras desde el Antiguo Testamento, en profecía, viene y está ahora entre nosotros para pagar por nuestros pecados, para ser sepultado y resucitar el tercer día. Esa es la buena noticia, que Cristo resucitó. Y como lo vimos en la clase pasada, lo voy a leer rápidamente, ya lo expliqué en el video pasado del martes pasado, pero nada más para recapitular, el evangelio que predicaba Jesús y el evangelio que predicaba Pablo, o la buena noticia que daba Jesús y la buena noticia que daba Pablo, no eran diferentes, eran iguales, eran exactamente iguales. De hecho, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10, lo voy a leer rápidamente, dice el apóstol Pablo escribiendo,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Y aclara en el versículo 7, no es que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio diferente, sino que hay algunas personas que los perturban y quieren pervertir el evangelio ¿de quién? De Cristo. La buena noticia que nos trajo Cristo la quieren pervertir. ¿Ok? Versículo 8. Pero si aún nosotros mismos, ¿verdad? Hablando de él, o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Versículo 9. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Eso significa anatema. Versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo se consideraba siervo de Cristo y predicaba el evangelio de Cristo. Por lo tanto, no hay diferencia entre el evangelio de Pablo, que predicaba la buena noticia, que era que nuestro Señor Jesucristo había venido a morir, ¿verdad?, en una cruz para pagar por nuestros pecados, para resucitar al tercer día, y es debido a su resurrección que nosotros tenemos esperanza. Si no, seríamos los más dignos de conmiseración, dice en 1 Corintios 15. Gálatas 2:5 dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. La verdad del evangelio. Hay un solo evangelio, no es que haya otro. Personas se inventan y quieren cambiar la buena noticia que Cristo ha dado y la quieren pervertir, pero no es que haya o exista otro. Primero los Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenemos ese evangelio, somos salvos. Si entendemos ese evangelio y lo obedecemos, somos salvos. Si no, pues creímos en vano. Fue de oquis, ¿verdad? Como decimos en México, lo que usted creyó. Versículo 3. Porque primeramente les he enseñado lo que yo mismo recibí. ¿Cuál es el evangelio? Bueno, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia. Alguien pagó por nuestros pecados, alguien pagó por nuestras culpas, y era ese Mesías esperado, tan anhelado desde el Antiguo Testamento, que iba a venir a reconciliar al mundo con Dios nuevamente. Recuerda, porque el pecado nos separaba de Dios. Ahora, esto que dice el apóstol Pablo está en total armonía con lo que dice Lucas 24, 6 al 8. También lo leímos en la clase pasada. Dice, no está aquí, sino que ha resucitado, cuando Cristo resucita, ¿verdad? Dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, versículo 7, diciendo, esto es lo que dijo Cristo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Lo mismo que decía Cristo, que Cristo decía, es necesario que yo venga, muera, pague por los pecados de la humanidad, sea sepultado y resucite el tercer día. Esto es necesario. Y esta es la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por tanto, lo que Pablo nos decía, que era el evangelio, y lo que Cristo decía, que era la buena noticia, no varían, son exactamente la misma buena noticia. Alguien pagó por nuestros pecados. Ok. Hay otra idea de pensamiento muy similar a esta y dice, es que hay dos evangelios diferentes. Hay un evangelio para judíos que predicaba Pedro. Pedro le predicaba a los judíos. Y Pablo le predicaba otro evangelio a los gentiles. Eran dos evangelios diferentes. Pero el mismo Pablo declara que no hay dos evangelios. No hay uno para judíos específico y uno para gentiles específico. De hecho, el mismo evangelio que es para judíos es el mismo evangelio para gentiles y para todo el mundo. Lo dice en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Es salvación para el judío y salvación para el griego. Ahora tengamos cuidado porque a veces se nos dice, es que Pablo predicaba el evangelio de solo la fe. No es cierto, en ninguna parte de la Biblia dice Pablo que solamente por la fe vas a ser salvo. Eso es una mentira. No hay un solo pasaje que el apóstol Pablo diga eso. De hecho, la única parte donde aparece la sola fe es en Santiago. Ya vimos que dice totalmente lo opuesto. No solo por la fe. Marcos 16, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Ahora, hay otra idea que dicen, es que Pablo predicaba el evangelio de la gracia y Cristo predicaba un evangelio del reino de Dios. Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios y Pablo predicaba el evangelio de la gracia. Son dos evangelios diferentes. ¿A quién le vas a creer tú? ¿A Jesús o a Pablo? Jesús trajo el verdadero evangelio. Pablo pervirtió el evangelio. Hizo un evangelio totalmente diferente. No, no es cierto. No es verdad. Vamos a ver las siguientes citas y vamos a comparar cómo el apóstol Pablo declara que predicaba el evangelio de la gracia, que a la vez es el del reino de Dios. Es el mismo evangelio. Fíjese cómo dice Hechos, capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo, y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio, subraye, del evangelio de la gracia de Dios. Entonces Pablo dice que ese evangelio que predicaba es el evangelio de la gracia dada por Dios, que a final de cuentas es el mismo del reino de Dios que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Y dirá, no, es que el evangelio de la gracia no incluye obras. Es que Pablo nunca dijo que no eran necesarias las obras, de hecho lo dice, ¿verdad? Entonces, vayamos al versículo 25. Ya vimos en el versículo 24 que dice que él predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Ahora en el versículo 25 dice, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Pablo predicaba ese evangelio del reino de Dios. Porque ambas cosas son lo mismo. Ambas cosas es lo mismo dicho de otra forma, de otra manera. El evangelio de la gracia de Dios, ¿qué quiere decir? La buena noticia de ese don inmerecido que Dios nos dio. En el de abajo es la buena noticia que Dios nos dio de que ahora podemos formar parte de su reino a través de esta buena noticia que alguien pagó por nuestros pecados. Y a través de ese alguien que pagó por nuestros pecados, nosotros podemos acceder a esa gracia de Dios. No hay diferencia. Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios, que era el mismo que el del reino de Dios que predicaba nuestro Señor Jesucristo. Hay otra parte importante que quiero que miremos. Hay muchas formas en que la Biblia hace referencia al mismo y al único evangelio. No es que haya dos. El apóstol Pablo ya nos dijo, no hay dos evangelios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis. Hay un solo evangelio. Pero en la Biblia se hace referencia al mismo evangelio de diferentes formas. Como ya vimos uno, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio del reino de Dios, que es lo mismo, es la misma buena noticia. Ahora, este es un pasaje que se utiliza para decir que hay dos evangelios y decir que Cristo predicaba un evangelio y que el apóstol Pablo predicaba otro evangelio diferente. Y lo encontramos en Marcos capítulo 14. Primero vamos a leer el 14. Déjenme tomar aquí mi Biblia. Marcos 14. Marcos capítulo 14, versículo... Marcos capítulo 1, versículo 15, perdón. Marcos capítulo 1, versículo 15. Dice la escritura en Marcos capítulo 1, versículo 15. Bueno, 14, perdón. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Note lo que dice. Predicando
el evangelio del reino de Dios. Muchos se basan en esa frase. Dice, ahí está. Lo que Jesús predicaba era el evangelio del reino de Dios. Y no otro evangelio como Pablo. No predicaba el evangelio de la gracia. No predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Predicaba el evangelio del reino de Dios. Pues sí. Pues sí. Esa es otra forma. Jesús predicaba el evangelio del reino. Pero nota el versículo 15 ahora. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿En cuál evangelio? Pues en el evangelio de Jesús, del reino de Dios, que era el que predicaba Cristo, no otro evangelio. Y luego cuando usted les pregunta a esas personas, ¿y qué es ese evangelio? A ver, ¿cuál es la diferencia? Empiezan a dar una serie de lista de pasajes que nada tienen que ver con el evangelio, que son enseñanzas de Cristo, sí, obviamente, pero no es la buena noticia que trajo Cristo. Y quieren hacer una diferencia entre las dos. Ahora, quiero que subraye en el versículo 15 especialmente, dice, diciendo, Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios. Pero ahora en el versículo 15 dice, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere ese evangelio del reino de Dios? Porque dice en el versículo 14 que Cristo predicaba el evangelio del reino de Dios. Pero luego en el versículo 15 dice, les dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, y predicando el evangelio, el tiempo se ha cumplido? Bueno, se refería precisamente a la misma buena noticia. Si usted me acompaña a Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo aquí en el 15? El tiempo se ha cumplido. Ahora, en Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué sucedió, Pablo? Bueno, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. ¿Cuándo llegó ese evangelio del reino de Dios? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿De cuál tiempo? Del tiempo en que Jesús encarnó y vino a nacer entre nosotros para redimirnos de la ley y poder ser adoptados como hijos suyos. Esa es la buena noticia del reino. ¿Hay diferencia entre lo que dice Pablo con lo que dice Cristo? No. Gálatas 4, Gálatas lo escribió el apóstol Pablo y está en total armonía con lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ahora, en la siguiente parte del 15, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice, cuando el tiempo se ha cumplido, dice, y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios? Vamos a ver qué es el reino de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus apóstoles, también les dijo, de verdad les digo, que hay algunos de los que están aquí que no morirán o no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí hay algo especial. O hay personas de más de 2000 años de edad, o el reino de Dios ya vino, o el reino de Dios ya se cumplió. Ya vino el cumplimiento del tiempo que Jesús vino y nació y pagó por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos esperanza de vida eterna. Ese tiempo ya se cumplió. Pero Cristo predicaba el evangelio, la buena noticia de ese reino de Dios cuando se cumpliera el tiempo. ¿Cuál es ese reino de Dios? En el cual muchos de los que estaban ahí con Jesús no iban a morir hasta que ese reino no viniera. ¿Cuál es ese reino? Bueno, Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14, nos dice que ese reino de Dios, o reino de Jesucristo, como usted lo quiera llamar, es cuando los cristianos somos trasladados de otro reino diferente, que es el reino de las tinieblas. Las tinieblas representan pecado, Satanás, maldad. Somos trasladados al reino de su amado Hijo. Al reino de su amado Hijo. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cuando Cristo pagó por nuestras culpas y nos dio el Evangelio, la buena noticia, para poderla obedecer, cuando nosotros obedecemos el Evangelio, Dios nos traslada del reino de Satanás, que es donde están las personas cuando no obedecen el Evangelio de Dios, están bajo el poder del maligno, son trasladados de ahí, sacados de ahí y puestos en un reino diferente, en el reino de Dios. ¿Cuál era la buena noticia que predicaba Cristo? Se llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora podemos arrebatarle a Satanás las almas y ponerlas en el lado de la salvación, en el lado del reino de Dios, no en el lado del reino de Satanás. Esa es la buena noticia. Y otra forma que se le llama al reino es la iglesia. Fíjese, en Colosenses dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo a través del sacrificio de Cristo, a través de eso que Cristo hizo por nosotros, de pagar nuestros pecados, por nuestros pecados. 2:47, Hechos 2:47, no lo apunté ahí, pero dice exactamente lo mismo. Otra forma de llamarle al reino de Dios es la iglesia. Y hace una similitud muy parecida con nombre diferente. Dice el reino de las tinieblas y somos trasladados al reino de su amado Hijo. Pero ahora dice el Hechos 2:47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor, o Jesús, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Los añadía de dónde? ¿Los sacaba de dónde? Los sacaba del reino de Satanás y los ponía en su reino, en el reino de Dios, en el reino de su Hijo Jesucristo. Cuando obedecemos el Evangelio, como en Hechos 2:38, aquellos que se bautizaron fueron arrebatados del reino de las tinieblas y fueron trasladados y puestos en el reino de su amado Hijo, que es la iglesia. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y por qué eran añadidos a la iglesia? Porque había venido el cumplimiento del tiempo, porque el reino de Dios estaba cumpliendo. A través del Evangelio somos sacados, arrebatados del reino de Satanás y puestos en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Ok, entonces, una de las formas que se le llama y que va a encontrar usted a lo largo de toda la Biblia o en el Nuevo Testamento, se describe Evangelio. Déjeme decirle esto, si cada frase que apareciera evangelio de, fuera un evangelio diferente, tendríamos muchos evangelios, muchas buenas noticias, pero hay una sola. Solamente una persona vino a pagar por nuestras culpas. Solamente un sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Solamente Dios encarnado vino una vez y la siguiente vez que venga, no viene a morir por nosotros, viene a juzgar al mundo con poder. Pero a lo largo de toda la Biblia encontrará la palabra evangelio sola, nada más. Fuimos a predicar el evangelio y predicaba el evangelio y predicaba la buena noticia, sin nada extra. Entonces aparece evangelio, 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 evangelio. Como lo encontramos en Marcos 16, 15 y 16. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sin nada extra. Ahora, ya vimos aquí en Marcos 1:15 que dice que era el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es la buena noticia? Porque podemos formar parte del reino de Dios si obedecemos el evangelio de Cristo. Eso es una buena noticia. Si obedecemos y aceptamos esa buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados. Obviamente, no nada más es de aceptar. Cristo nos pide hacer cosas antes, previas al bautismo y después del bautismo también. Pero hay otros pasajes, por ejemplo, otras frases que se describe el Evangelio. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, voy a ir un poquito a prisa aquí, apúntelos ustedes si gusta y si no, cuando acabemos regrese el video. Mateo capítulo 4, versículo 23 se describe como el Evangelio del reino. Ya no del reino de Dios, sino del reino. Así, sin Dios, dice el Evangelio del reino. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Punto. No añade nada más, dice el evangelio del reino. Entonces, porque en algunas partes aparece solamente evangelio y en Mateo 4:23 aparece evangelio del reino, ¿es un evangelio diferente? Obviamente la respuesta usted la sabe y es no, porque es el mismo evangelio.
El evangelio del reino de Cristo, el evangelio que nos trajo Cristo. Ahora, en Marcos 1:14 miramos que dice el evangelio del reino de Dios. Es diferente cuando en la Biblia dice evangelio solamente, a cuando dice evangelio del reino, a cuando dice evangelio del reino de Dios. No, es el mismo evangelio, es lo mismo. Le pertenecemos a Dios, somos arrebatados de las garras de Satanás y ahora le pertenecemos al reino de Dios, al reino, al evangelio, ¿verdad?, que hemos obedecido. Ahora en Marcos 1:1 dice el evangelio de Jesucristo. Por fin, ¿es el evangelio de Jesucristo o el evangelio del reino de Dios? Es lo mismo, es lo mismo. Es la misma buena noticia. Dios envió a su Hijo, ¿verdad?, en propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, es la buena noticia también de Dios. Es la buena noticia de Jesucristo. Es la buena noticia que pertenecemos al reino de Dios ahora. Podemos pertenecer al reino de Dios. Ahora, también se le llama el evangelio del Señor Jesús. Por fin, ¿cuál de todos estos? ¿Son 4 o 5 evangelios diferentes ya? No, es lo mismo, descrito de una manera diferente. Pero si se fijan, todos aparece evangelio. La buena noticia de que hay un reino. La buena noticia de que ese reino es de Dios. La buena noticia que nos trajo Jesucristo. La buena noticia de nuestro Señor Jesús. Es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que a veces no ponemos a estudiar qué significa la palabra evangelio y decimos, aquí hay cosas diferentes. Dice evangelio de Jesucristo, evangelio del reino de Dios. Deben de ser diferentes. No puede ser lo mismo. Es lo mismo. Hechos capítulo 11, versículo 20. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Por fin, el evangelio del reino del Señor Jesús. Es lo mismo. El Señor Jesús nos mandó a predicar el evangelio del reino, que a la vez es el reino de Dios, que es el evangelio de Jesucristo. Es lo mismo. Es el evangelio. Es la buena noticia. Usted dirá, hermano, esto es fácil de entender, pero créamelo. Hay personas que hacen una confusión enorme aquí con estos términos. Dice, no, es que debe ser diferente. Es que ¿por qué dice el reino de Dios? ¿Y por qué aquí dice Jesucristo? ¿Y por qué Pablo dice que el evangelio de la gracia? Entonces ya son muchos evangelios, no es el mismo. Es el mismo. Si ahí se fija lo que Pablo predicaba con lo que Cristo decía, es lo mismo. No hay diferencia. Es la misma buena noticia. La que Cristo dijo que iba a suceder con lo que Pablo dijo que sucedió. Lo mismo, es la misma buena noticia, el mismo evangelio. Pero otra vez, a veces las personas se confunden, ¿verdad? O tratan de contradecir la palabra de Dios. Ahora, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8, dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dirá, pues eso sí es parecido porque menciona a Jesús y menciona a Dios. Pues ahí sí, ahí estoy de acuerdo. Pero ¿qué le parece, por ejemplo, el evangelio de la paz? Ya no menciona a Jesús. Ahora menciona que es el evangelio de la paz. ¿Cómo le hacemos? O el evangelio de la resurrección. Y usted dirá, pues lo entendemos, Cristo resucitó, o sea, al resucitar Cristo tenemos esperanza de vida eterna. Esa es la misma buena noticia que daba el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Sí, usted y yo lo entendemos, pero créanmelo, hay personas que no lo entienden. Dice, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos 17:18 dice la Escritura, algunos de los filósofos y epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Porque les predicaba, note lo que les predicaba, dice aquí. Les predicaba el evangelio ¿de quién? De Jesús. ¿Los apóstoles qué evangelio predicaban? ¿Uno diferente al de Jesús? ¿Uno diferente al del reino? No, predicaban el mismo evangelio del reino de Jesús, el mismo. No hay diferencia. Dice, les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí está, ese es otro evangelio diferente. No es el evangelio del reino. Si resucitamos, tenemos esperanza de vida eterna en el reino de Dios. Si no hay resurrección de muertos, entonces nuestros pecados siguen en nosotros, entonces no formamos parte del reino de Dios. ¿Ve la correlación que tienen estas descripciones? Es lo mismo. El evangelio de Jesús y de la resurrección. Es lo mismo. Evangelio del reino de Dios, Marcos 1:14, como ya lo mirábamos.
Pero ahora vamos a el Evangelio de la paz. ¿Cuál es ese Evangelio? Ya no menciona a Jesús, ya no menciona a Dios. ¿Será que es un Evangelio diferente? No, es lo mismo, es el mismo. ¿Por qué? Porque al ser perdonados nuestros pecados, es cuando nosotros tenemos paz para con Dios. Nos dice la Escritura, ¿verdad? Que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que usted y yo pudiéramos tener esa paz que necesitamos para con Dios. Esa relación que se había roto por el pecado, ahora podamos restaurarla. Fíjese cómo dice en Hechos capítulo 10, versículo 36. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. Ya no dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ya no dice el Evangelio del reino de Dios, ya no dice nomás Evangelio, ahora dice el Evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo. Esta paz vino a través de su Hijo Jesucristo. Porque cuando Cristo no venía, nosotros estábamos sin Dios en este mundo, dice la Escritura, ¿verdad? Sin esperanza y sin Dios. Pero ahora a través de Jesucristo y su Evangelio, la buena noticia, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna y tenemos paz para con Dios. Dice otra vez, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. El Evangelio de la paz, el Evangelio del reino, el Evangelio del reino de Dios, el Evangelio de la resurrección. Hay muchas formas en que se hace referencia a esta buena noticia, porque esta buena noticia nos trae todo esto. Nos trae el privilegio de formar parte del reino de Dios, el privilegio de poder tener una segunda, resucitar en el día postrero, ¿verdad? Poder tener vida eterna al lado de su Hijo Jesucristo, poder tener el perdón de pecados, ser adoptados como hijos suyos. Todas estas cosas van incluidas en la misma buena nueva, o son consecuencia de esa buena noticia. Efesios capítulo 6, versículo 15. Dice, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio que trae paz a las personas. Ya no estamos enemistados con Dios. A través de obedecer el Evangelio, usted y yo nos ponemos en paz para con Dios. Y venimos a formar parte de su familia. Somos arrebatados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. Estamos en su iglesia. Y estamos en el reino de Dios y tenemos esperanza de resucitar en el día postrero, etcétera, etcétera. Vamos a lo siguiente. Entonces, el Evangelio de la paz es otra forma que se le llama al Evangelio en las Escrituras. Quizás usted no se había puesto a pensar todas las formas diferentes que aparecen en la Escritura, pero aquí hay otra, muy interesante. Dice el Evangelio de la promesa. ¿Será que el Evangelio de Cristo, del reino de Dios, el Evangelio de la paz y el Evangelio de la promesa son diferentes evangelios? ¿O será que es el mismo? Pues es el mismo. ¿Por qué? Fíjese cómo dice en Hechos capítulo 13, versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Los judíos esperaban al Mesías prometido? ¿Sí o no? La respuesta es sí. ¿Esperaban aquel que había de venir a rescatar a Israel? Sí. ¿Esperaban aquel que venía a pagar por sus culpas y restablecerlos delante de Dios? Sí. Es el Evangelio de la promesa hecha a sus padres. De la promesa que Dios hizo de enviar a su Hijo a establecer su reino, de enviar a su Hijo a pagar en propiciación por nuestros pecados. Es el Evangelio de la promesa. Ahora, ¿se contradice al decir el Evangelio de la promesa? No. ¿Es un evangelio diferente porque se dice la promesa? No. Porque al decir de la promesa está dando a entender que es lo que se cumplió a través de las profecías hechas al pueblo de Israel, ¿verdad? Es más, desde Abraham. Y haré de ti una gran nación. Y luego nos dice en Gálatas que venimos a ser hijos de Abraham, ¿verdad? De la promesa, de esa promesa hecha a Dios. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Ahora usted y yo, y descendientes de Abraham, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, por medio de esa promesa que Dios hizo desde el Antiguo Testamento. Entonces, esa buena noticia ha llegado. El tiempo se ha cumplido. Ha llegado el reino de Dios. Buena noticia. Todo eso podemos accesar si obedecemos el único evangelio, porque no hay otro. La buena noticia es que ese que nos trae la promesa, que nos trae la paz, que nos trae reconciliación, que ayuda a limpiar nuestros pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Es la buena noticia.
Ahora, aquí viene el pleito. Aquí viene la discusión. Hechos 20:24. Dice, es que Pablo predicaba el evangelio de la gracia de Dios, no el evangelio del reino de Dios. Es que es lo mismo. La palabra gracia significa un don que no nos merecíamos, algo tan grande que no podemos pagarlo con nada. Eso significa gracia. Así de enorme es el regalo que Dios nos ha dado, la oportunidad que Dios nos ha dado, la segunda oportunidad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice el evangelio de la gracia, la buena noticia de que Dios ya dio o nos puso accesible ese regalo que con nada podíamos pagar nosotros. ¿Y qué es ese algo que con nada podíamos pagar? El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Con nada lo podemos pagar. Por eso cuando decimos el evangelio de la gracia de Dios, sí, obviamente, del regalo que Dios nos dio. ¿Y qué regalo Dios nos dio? Que Cristo viniera a morir y pagar por nuestros pecados. ¿Verdad? Esa es la gracia. ¿Cómo pagamos eso? ¿Cómo pagamos ese sacrificio? No hay manera. Ni todo el oro del mundo pagaría eso. Por eso es el evangelio de la gracia. Y por eso la misma escritura, como lo leíamos ahorita en el versículo 25, dice, predico el evangelio de la gracia de Dios, que a la vez es el reino, ¿verdad? El reino de Cristo, el reino de Dios. Es lo mismo. El evangelio de la gracia es el evangelio del reino. Porque a través de esa gracia, de esa oportunidad que no tenemos cómo pagarla, es que podemos accesar al reino de Dios. Que podemos ser adoptados como hijos de Dios. Ahora, si se fija, miramos en ocasiones que aparece evangelio de Cristo. Ahora aquí en Romanos 1 dice el evangelio de Dios. ¿Habrá diferencia o será el mismo? Es el mismo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Y Dios y el Hijo y el Espíritu Santo estaban en armonía por nuestra salvación. Están en armonía que encontramos esta palabra para entrar en relación con Dios cuando somos bautizados. Somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para entrar en comunión con Dios. Para aceptar esa buena noticia, esa gracia y tener esa relación otra vez con Dios. Para tener paz para con Dios. Para tener unidad con Dios otra vez. Entonces el Evangelio, esa buena noticia, cubre todo esto que habíamos perdido y que no teníamos acceso a eso. Romanos, déjenme leerle Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿El Evangelio de Dios y de Jesucristo son diferentes? ¿El Evangelio de la gracia y de Dios y de su Hijo son diferentes? Es el mismo. Romanos 1:9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Fíjese el apóstol Pablo cuál Evangelio predicaba. El evangelio de su Hijo, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Dice, de quien sin cesar hago mención en vosotros en mis oraciones. Pablo constantemente decía, predico el evangelio de Jesús, predico el evangelio de mi Señor Jesucristo, predico el evangelio de Dios, predico el evangelio de la gracia, predico el evangelio. Lo llamó de muchas formas, porque todo eso, tenemos acceso a esas cosas obedeciendo el evangelio, obedeciendo y aceptando esa buena noticia que ya podemos a accesar a Dios, a la paz, a la reconciliación, a la promesa que Dios había hecho, a tener comunión con Dios, todas esas cosas a través de esa buena noticia. Esa buena noticia cubre y nos da todos estos privilegios. Por eso se menciona de varias maneras en la Escritura. Evangelio de su Hijo, Evangelio de Dios, Evangelio de la gracia de Dios, Evangelio de la promesa, Evangelio de la paz. Y hay más, todavía no terminamos. Hay más formas en que se hace referencia al Evangelio. Bueno, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ya no Jesucristo, ya no Jesús, sino ahora se menciona nada más como Cristo. Es la misma persona. A Jesús se le llama Jesús, se le llama Jesucristo, se le llama el Cristo, el Cordero de Dios, ¿verdad? Emmanuel. Pero podríamos decir que porque en algunas partes se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en otras partes se le llama el Cristo, ¿son dos personas diferentes? No, obviamente es el mismo. Basta con estudiar las Escrituras para saber que es lo mismo. Basta con estudiar las Escrituras para saber que Evangelio es el mismo. Hay solo uno, no hay dos, no hay tres, hay uno. Romanos 15:19. Con potencia de señal y prodigio y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado. Note el apóstol Pablo lo que dice. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Todo lo he llenado de mi Evangelio. ¿Diferente? No, del Evangelio de Cristo.
Yo no predico un evangelio diferente, dice el apóstol Pablo. Predico el mismo que predicó Cristo, el evangelio del reino, el evangelio de la paz, el evangelio de reconciliación, el evangelio de nuestra salvación, como dice ahí. Ahora, fíjese cómo se menciona aquí en Gálatas 2:7. El evangelio de la incircuncisión. ¿Cómo? O sea, cuando habla de Cristo sí lo entendemos, pero cuando habla de que tiene que ver la circuncisión con todo esto. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora, Pablo dice que a él le encomendaron el evangelio de la incircuncisión. Pero dice que Pedro predicaba el evangelio de la circuncisión. ¿Eran dos evangelios diferentes? No, lo que Pablo está diciendo es, yo le voy a predicar la buena noticia a aquellos que no están circuncidados y no necesitan circuncidarse para obedecer el evangelio y estar bien con Dios. Ahora, Pedro le ha sido encomendado predicar la buena noticia a aquellos que bajo el antiguo pacto fueron circuncidados. Por eso dice el evangelio de la incircuncisión. ¿Por qué? Porque usted y yo hoy en día podemos obedecer el evangelio sin necesidad de ser circuncidados físicamente. Es lo mismo, es el mismo mensaje. Ahora también se le llama el evangelio de vuestra salvación. Esa buena noticia nos salva. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio de la incircuncisión, el evangelio de la salvación, el evangelio de la promesa, el evangelio del reino de Dios, es el mismo. Efesios 3:8. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Este título está largo, ¿eh? La buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Efesios 3:8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de denunciar entre los gentiles, entre los que no están circuncidados, el evangelio, la buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. El mismo mensaje, simplemente está añadiendo todo lo que podemos. ¿Podemos a través de obedecer el evangelio acceder a las riquezas espirituales que Dios nos promete? Sí podemos. Y de hecho debemos, porque no hay otra forma de ir a Dios sino es a través de nuestro Señor Jesucristo y de obediencia al evangelio. Por eso las inescrutables riquezas de Cristo, ¿dónde están? En esta buena noticia. En esta buena noticia, ¿verdad? De el evangelio. ¿Cómo más se le llama? Ya casi acabamos. Ya. Dos más. El evangelio glorioso del Dios bendito. Ahora, ¿es diferente al evangelio del reino de Dios? No, es el mismo mensaje. Simplemente mencionado de una forma diferente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ojo, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Ya no dice el evangelio del reino de Dios, pero obviamente es lo mismo. Ya no dice el evangelio de la paz, el evangelio de la incircuncisión, es el mismo. Último pasaje, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Será un evangelio diferente este? ¿Será cada una de estas menciones que hice hoy en esta tarde uno diferente de otro? ¿Una buena noticia diferente de la otra? ¿O será que es la misma noticia mencionada o explicada con lo que vamos a obtener si obedecemos ese evangelio quizás? Es la misma, es la única y la misma. Hay solo un evangelio, dijo el apóstol Pablo. No hay dos, no hay tres. Cristo predicó solo un evangelio, no hay dos, no hay tres. Lo mismo que predicaba Pedro, que predicaba Pablo, lo predicaba Cristo. Un solo evangelio que se le describe de muchas formas. El evangelio de la resurrección, el evangelio de la paz, el evangelio de la promesa, el evangelio, etcétera, etcétera, como ya lo vimos. Como que dice aquí, el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, dice Apocalipsis. Dice, a toda nación, este evangelio eterno es para toda nación, para toda tribu, para toda lengua y para todo pueblo. Hay un solo evangelio para judíos y no judíos. Hay un solo evangelio para todo el mundo. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro. Hay uno solo, para toda nación, lengua y pueblo. Un solo evangelio. Que se le describa de diferentes formas o que se le ponga algunas cosas como el glorioso del Dios bendito.
o de la paz, obviamente eso es consecuencia de obedecer esa buena noticia, no que sea un evangelio diferente. Bien, dicho esto, vamos a la última parte. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 8, nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daos reposo, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a todos aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese evangelio? Todos estos que hemos visto, que es el mismo mensaje. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. La buena noticia: Cristo pagó por nuestras culpas en la cruz, fue sepultado y resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Esa es la buena noticia. Ya alguien pagó por nuestras culpas. Isaías 53:11. Y esto era necesario porque en Isaías 53 nos dice: como cordero fue llevado al matadero, hablando de Cristo, ¿verdad? Y delante de sus esquiladores enmudeció, no abrió su boca. Pero fíjese lo que dice en el versículo 11. Dios verá el fruto de la aflicción de su alma, hablando de Cristo, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Cristo vino a pagar por nuestras culpas, a limpiar nuestros pecados. Y es en ese sacrificio que Dios vio lo que su Hijo sufrió y dijo: la deuda ha sido pagada. Se pagó la deuda. Quedo satisfecho. Ya no hay más. Ya no van a la muerte. Porque recuerda, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos tendríamos que morir eternamente si no hubiera Cristo pagado por nuestros pecados. Cristo viene y paga por nuestros pecados y la deuda queda saldada, dice Isaías 53:11, y quedará satisfecho Dios. Quedará satisfecho. La deuda ha sido saldada. Ese es el evangelio. Ahora, quiero nada más dejarle esta imagen. Evangelio según 1 Corintios 15, del 3 al 4, nos dice el apóstol Pablo que es muerte, sepultura y resurrección. Ya lo vimos también que nuestro Señor Jesucristo dijo que era necesario, que Él tenía que morir, ser sepultado y resucitar al tercer día. Era necesario. ¿Para qué? Para que usted y yo tuviéramos esperanza de vida eterna. Porque Él tenía que pagar por ese pecado, limpiarnos de ese pecado a través de su sacrificio. Entonces, evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Pero ahora, lo interesante es cómo obedecemos ese evangelio. ¿Cómo usted obedece ese evangelio? Es indispensable creer, sí, obviamente, pero Romanos 6, 3 al 4 dice que cuando nosotros confesamos nuestras culpas y decidimos ya no ser más, somos crucificados juntamente con Cristo, dice Romanos 6, 3 al 4. Y también nos dice que somos sepultados juntamente con Él en el bautismo para resucitar a vida nueva como Él resucitó entre los muertos. Por eso el bautismo es sumergir completamente a la persona, sepultar. Porque estamos sepultando algo muerto. A ese ser anterior, lleno de pecado en nuestra vida, lo sepultamos, ya no queremos saber más de Él. Y cuando salimos del agua, lo hacemos como Cristo cuando resucitó a vida nueva. Obviamente, no lo sepultamos en tierra, ¿verdad? Las personas, sino en agua, en similitud de lo que Él hizo. Por eso dice, somos crucificados con Cristo. Cuando una persona obedece el evangelio, no le clavamos sus manos, ¿verdad?, con clavos, ni lo ponemos en un madero, ¿verdad?, en una cruz, sino simbólicamente representa que dejó ahí clavado ese hombre que tenía pecado y que ya él no quiere ser igual. Como ya murió ese hombre pecaminoso, ahora lo sepultamos, que es lo que se hace con una persona cuando muere, que en el agua del bautismo, y cuando sale de ahí, sale a vida nueva, una nueva criatura, un ser resucitado, como Cristo resucitó a los muertos. Ese es el evangelio. Usted y yo tenemos esa esperanza de vida eterna si obedecemos el evangelio. Si entendemos lo que hicimos cuando nos bautizamos, ¿verdad? Eso es obedecer el evangelio. No hay dos, no hay tres, hay un solo evangelio. Uno solo. Y nos lo trajo nuestro Señor Jesucristo cuando fue el cumplimiento del tiempo correcto. Vino y nos trajo ese acceso al reino de Dios. No hay muchos evangelios. Lo mismo que predicaba Pablo, predicaba nuestro Señor Jesucristo.